y al compañero Miguel Ángel Campos López y una servidora Susana Ortiz. Vamos a dar inicio con nuestra charla acerca de qué pasó en Ayotzinapa. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, creo que todos ya tenemos una perspectiva muy general acerca de lo que ha pasado en el estado de Guerrero, específicamente en Ayotzinapa, con las y los normalistas rurales de ese espacio geográfico. Entonces hay que tomar en cuenta también dos cuestiones. La primera, si los acontecimientos relativos a Ayotzinapa son cosas que se han desenvuelto en la actualidad, si esto es de hace poco, si es de algunos años, o el otro cuestionamiento, si viene desde tiempo atrás, si con base a acontecimientos que tal vez nosotros no tengamos muy en cuenta, desde ahí se pudiera generar lo que ahorita ha desenvuelto esta problemática. Tomar en cuenta el contexto desde la década de los 50, 60, en el cual el estado de Guerrero, que siempre ha estado en situación desfavorable en cuestiones de salud, de educación, desigualdad social y muchas cosas, muchas cuestiones. Entonces hay que ponernos a pensar en ese sentido, desde cuándo viene el problema, que es cuando la comunidad estudiantil de las normales rurales empiezan a alzar la voz hacia el gobierno de los problemas, lo que ellos, familiares y los suyos están pasando, que es pobreza, desigualdad social, es carencia de servicios básicos y la falta de educación. Entonces ellos empiezan a cuestionar de por qué no se les apoya con recursos, con condiciones de espacios para que ellos puedan desenvolverse y atender a las necesidades de la sociedad. Entonces empieza a haber una serie de manifestaciones de grupos sociales que demandan todas esas cuestiones que ya les vengo diciendo, y surgen figuras como la que es la de Lucio Cabañas, que de pasar a problemáticas sociales, movimientos civiles, lo pasan a movimientos armados. Ya se vuelve más radical esta situación, esta problemática, y pues es ahí donde el punto de partida, donde para comenzar a entender si es una problemática actual o es de hace tiempo atrás. Para esto le cedo la palabra al profesor doctor Guillermo Luego. Bueno, pues buenas tardes. Yo saludo con mucho gusto el hecho de que nos hayan invitado a este espacio, que a petición de estudiantes que se organizaron y solicitaron este espacio dentro de la Semana de Derecho a las autoridades, y en ese acuerdo se nos extendió la invitación para estar hoy acá comentando sobre estos sucesos que nos lastiman a todos en el país en los días recientes, y que exhiben, como bien contextualizaban la compañera y el compañero que me precedieron en el uso de la voz, exhiben más que un hecho aislado, una aparente sistematización en la persecución, por un lado, de sectores normalistas del magisterio, una disminución de los derechos del magisterio, que podemos evidenciar claramente con la reforma educativa, que tuvo más tintes de una reforma laboral para el magisterio. Y por otro lado, que no es casualidad que sean personas jóvenes quienes son más vulneradas por las políticas públicas y aún por las omisiones gubernamentales. En este caso, la persecución de los estudiantes normalistas que se encuentran desaparecidos
desaparecidos y el asesinato de los que fueron víctimas ese día. El asunto que evidencia es también una serie de políticas de acción y de omisión que los colocan en mayor vulnerabilidad, y ustedes como jóvenes comparten este esquema de vulnerabilidad social en el que por ser jóvenes son sospechosos de ser criminales, sospechosos de ser delincuentes, por ser disidentes, por pensar diferente y por cuestionar. Este escenario se ha replicado, si lo recapitulamos en algunos meses hacia atrás, el movimiento 132, como un movimiento de impugnación política que cuestionó una parte de la estructura del sistema político, el predominio de los medios de comunicación, el movimiento de estudiantes del Politécnico, justo también ahora reciente y vivo, que está cuestionando un cambio en el modelo educativo de un instituto de gran prestigio como es el IPN, y las réplicas que se han venido gestando a lo largo y ancho de todo el país en solidaridad con este movimiento. ¿Qué tiene de diferente que respecto a las otras víctimas de desaparición forzada en México, que la Procuraduría General de la República reconoció este año que más o menos había unas 26,000 denuncias o conocimientos de hechos al menos interpuestos ante la PGR por desaparición forzada? En San Luis Potosí también tenemos víctimas de desaparición forzada, que está replicando en Coahuila, que está replicando en Michoacán, no solo en el caso de Guerrero. Este sí nos despertó la conciencia, quizá por lo cruento, quizá por la difusión, quizá por los símbolos y quizá por lo masivo de lo que sucedió ese 26 de septiembre en Guerrero. Pero la réplica es interesante. El contexto también que planteaban antes es el caso de Guerrero y las normales en general. Las normales rurales en general están siendo desmanteladas por una política que las considera inviables, quizá desde un argumento presupuestal insuficiente para sostenerlas, pero por otro lado también hay, me parece, una intención política. Las normales rurales se han constituido casi por lo general en entidades de impugnación política que han formado profesores y profesoras de pensamiento divergente y muy militante, y de ahí pues destaca la figura de Lucio Cabañas, por supuesto, de esta misma normal rural de Guerrero, y me parece que es parte de una tendencia mucho más tristemente generalizada. El tema de la desaparición forzada, ya lo hemos enfatizado en otros espacios, que no son 43 que hoy nos duele, que hoy nos faltan, sino son por lo menos 26,000 reconocidas las víctimas de desaparición forzada en México. Atendiendo a esta cuestión de la diferenciación política de estas normales rurales en el estado de Guerrero, y no nada más en el estado de Guerrero, sino en otros estados como en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y toda esa franja de estados en el sureste mexicano, debemos de tomar en cuenta si desde esta perspectiva de diferente ideología política, económica y social debe incursionarse la comunidad estudiantil de normales rurales como grupos vulnerables y que atiendan las necesidades de los derechos humanos en México. Es una pregunta dirigida al profesor Juan Mario Solís de Cadillo. Bueno, igual que Memo, agradezco la invitación y celebro que los estudiantes de esta facultad se movilicen
otros centros económicos distribuidos en otras regiones del país, y que la industrialización del norte es muy distinta a la industrialización del sur, etcétera, etcétera. Y esto está muy vinculado a la intensidad de los movimientos sociales que en distintas partes de la República se han presentado a lo largo de los años. Efectivamente, estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Chiapas son estados muy singulares, partiendo de cuestiones como su composición multicultural, multiétnica, tradicional, etcétera, etcétera. Y también en el caso de Guerrero, pues es un estado que, como bien decía Memo, las normales rurales han sido vitales no solamente para la formación de profesores, sino para la articulación del pensamiento político de la izquierda. Entonces, son bastiones de la izquierda, y con esto quiero dejar muy claro que no se tiene por qué satanizar a la izquierda o a los estudiantes porque piensen o tengan una ideología de la izquierda. La ideología de la izquierda es tan válida como la ideología de la derecha, y en este sentido lo que ocurre en Guerrero pues es un claro ejemplo de cómo hay una propensión más, una aceptación más a la izquierda, de tal suerte que partidos como Acción Nacional prácticamente no existen en el sur del país, ¿no? Es interesante porque desde los años 70, precisamente con la participación de Lucio Cabañas, pues hay una cosa que resulta bien paradójica. México en esos años es un país de puertas abiertas para los exiliados de muchas dictaduras latinoamericanas, y en ese sentido pues México termina siendo ejemplar, querido por chilenos, por argentinos, por uruguayos, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, mientras existía esta política de apertura y de acogida a los perseguidos políticos, pues por otro lado el propio gobierno mexicano pues realizaba prácticas exactamente iguales que las de los regímenes autoritarios del Cono Sur y de América Central. Esto me lleva a trasladar la reflexión de este asunto a un aspecto que me resulta dolorosamente paradójico, en el sentido de que si bien las desapariciones forzadas no son un fenómeno nuevo en América Latina, lo que resulta muy doloroso es que se estén presentando desapariciones forzadas en un contexto democrático. Es decir, este fenómeno era más esperable de regímenes autoritarios que de regímenes democráticos. Y esto es una alerta muy grande, porque en principio el genus democrático indica que es capaz de soportar el disenso, la oposición, es garante de derechos, es garante de libertades y sobre todo es garante de una cosa que se llama pluralismo, ¿sí? Y cuando una democracia no es capaz de garantizar eso y por el contrario tenemos fenómenos como esto, la verdad es que es dolorosamente paradójico. Y esto hay que asociarlo porque estamos en una encrucijada de que no sabemos hasta dónde fue el Estado, hasta dónde fue el crimen organizado, y estamos en una espiral muy compleja porque unos dicen que fue el Estado y otros argumentan que hubo una ausencia de Estado. Y es muy complejo porque efectivamente, no solamente en Guerrero, si buena parte de la pauperización de la seguridad pública en México se ha presentado, se debe a factores tan distantes en apariencia, pero con una fuerte importancia, como la corrupción, como es la precarización laboral, ¿sí? Como lo es la desigualdad. México es uno de los países más desiguales de América Latina. Como lo es las fallas en la cooperación internacional por el principio de no intervención. Y otra puede ser también, sin duda, las fallas del sistema de justicia y con ello, de paso, el proceso de militarización de las policías, ¿sí? Que se presentan en un contexto que trata de resolver un problema
de manera rápida, pero que en todos aquellos casos en donde se ha presentado, más que disminuir el fenómeno de la violencia, pues lo ha incrementado. Y es el caso de México, es el caso de Venezuela, es el caso de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, en donde las estrategias de populismo punitivo han terminado en un serio déficit a los derechos humanos en estos países. Podremos hablar entonces de lo que ha pasado en Ayotzinapa es una consecuencia política de la violación de derechos humanos. Y una pregunta muy puntual, ¿hablaremos entonces de un crimen de Estado? Bueno, yo identificaría que este suceso lamentable sí es una consecuencia del desprecio por los derechos humanos, pero a su vez es una cadena que genera otros efectos en materia de los derechos humanos. El Estado se ha retraído de ciertas funciones en cuanto a la proveeduría de servicios y derechos sociales. Hemos visto disminuidos los derechos sociales laborales, en materia educativa y en materia de salud. Sin embargo, el Estado hace una presencia más enfática en términos de la seguridad pública, con una respuesta que tiene que ver con mayor castigo, el ensanchamiento de los códigos penales, es decir, ingresar más conductas